Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy nos toca estudiar el Salmo 47. Es un salmo realmente hermoso, un salmo donde nos invita, donde nos exhorta a alabar, escrito por los hijos o la descendencia de Coré. Y vamos a meditar en ese salmo donde desde el principio podemos ver cómo es una invitación no únicamente para el pueblo de Israel, es decir, no únicamente para el pueblo de Dios, sino para todos, porque todos estamos invitados a alabar a Dios, a conocer a Dios, a tener una relación personal con Dios. Así es que si a ti te interesa alabar a Dios, si tú quieres saber cómo alabar a Dios o quieres incluso algunas recomendaciones para alabar de una manera más adecuada a Dios, pues bienvenido a este salmo. Me acompañas a leer el Salmo 47, vamos a leer el verso 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ya jamás vuelve así, Señor. Gracias porque esta porción, Señor, hasta ahora leída, el Salmo 47, nos invita a alabarte, Señor, a hacerlo con alegría, con júbilo, Señor. Permite que nuestro corazón tenga esa característica, Señor, al acercarnos a ti, Señor. El querer agradarte, el conocerte, Señor, el alabarte con todo nuestro corazón, pero siempre, Señor, no como una obligación ni como un mandato, Señor, sino como un privilegio, una bendición y hay que hacerlo con alegría. Padre, bendice nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a administrar tu palabra de una manera adecuada en nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos por fe en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hay otra versión, leímos la Reina Valera 60, otra versión que dice de este verso 1, vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas, oh Dios. Por supuesto, una invitación a alabar a Dios. Aquí dice, vengan todos y en la versión 60 dice pueblos todos, no únicamente pueblo de Israel, no, pueblos todos vengan, alaben a Dios, háganlo con alegría, háganlo con una buena actitud. Sabes, decía una maestra, de hecho su hijo es muy buen amigo mío, ella... excelente maestra en buenos colegios, pero era descendiente de griegos y tenía a bien estudiar mucho, era muy puntual, era muy dedicada a lo que hacía y una vez nos dijo que la altitud no la da la aptitud, la da la actitud. Y a eso se refiere este pasaje. ¿Con qué actitud alabas a Dios? ¿Con qué actitud alabas a Dios? Aquí dice con júbilo, con alegría. Incluso veíamos otra versión que dice griten alegres, ¿no? Aplaudan. ¿Sabes qué? Sí, por supuesto que el aplaudir, el gritar, el hacerlo con alegría es algo que se denota en nuestra vida. Es algo que se da a conocer en nuestra vida por nuestra actitud. Yo no sé si sabías cuando alguien atiende a un enfermo, sea un doctor o una enfermera o enfermero, ¿sabes? Tienen que hacerlo con una buena actitud. Además de que tiene que ser amable, si está muy grave el paciente, este que lo atiende tiene que guardar tranquilidad, tiene que promover la paz, tiene que promover la tranquilidad para el paciente, aunque la enfermedad sea grave. Porque se transmite las emociones. Bueno, la actitud también se transmite. O sea, a veces, ¿cómo te ve a ti, cómo me ve a mí la gente que alabamos a Dios? Y no me refiero únicamente si aplaudimos o no en un culto, si levantamos las manos, si levantamos la voz, aquí se griten alegres, ¿no? Por supuesto, se refiere a una actitud de alegría, de gozo, de disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida, de reconocer a quién lo hacemos. Pero este tipo de alabanza no únicamente se refiere al momento en el que cantamos, que sí está exhortando a alabar a Dios, pero no únicamente cuando cantamos alabamos a Dios. En nuestro diario vivir alabamos a Dios. Cuando somos amables, cuando sonreímos con el vecino, cuando ayudamos a quien, no te quiero decir que no necesita la ayuda, porque todos necesitan ayuda, a quien no pide la ayuda, a quien incluso hasta no le gusta que le ayudemos. No quiere decir que forcemos a otros a que les ayudemos, pero sí quiere decir que no es porque la gente se merezca que los ayudemos o que les demos una sonrisa o que les demos unos buenos días o que le barramos la banqueta o que tratemos de hacerle la plática al vecino enojón o al vecino que incluso sabemos que busca nuestra mal o que nos echa la basura o que no sé, ¿sabes? Porque es un privilegio hacerlo y cuando tú y yo lo hacemos estamos alabando a Dios. ¿Habías meditado que cuando somos fieles en el matrimonio, estamos alabando a Dios? Cuando somos honrados en la vida, en el trabajo, honestos, incluso en el deporte, con nuestras actitudes alabamos a Dios. De eso se trata.
De eso se trata. Alaba a Dios con la actitud correcta. De hecho, dice Jesús que si tú tienes algo contra tu hermano, que dejes tu ofrenda en el altar y que vayas a arreglar el problema. ¿Sabes? Nuestra actitud de arreglar problemas, de buscar la paz, de ser pacíficos, nuestra actitud de forma de vivir, de perdonar, de pedir perdón, de vivir una vida correcta ante los ojos de Dios, lo alaba, lo reconoce en nuestra vida. ¿Qué tipo de actitud tenemos? ¿Qué tipo de actitud tenemos tú y yo todos los días en nuestro diario vivir? Porque tenemos que tener cuidado con esto, ¿eh? Por supuesto que se puede los todos. Todos tenemos que alabar a Dios, pero especialmente los que decimos conocer a Dios. Si tú te crees que eres un buen hijo de Dios, que conoces a Dios, que conoces su palabra, ¿sabes? Tienes que vivir de manera especial. Ahora, tú dices, yo estoy lejos de Dios, hoy es la oportunidad para acercarse a Él, para alabarlo, para tener un corazón contrito y humillado y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su presencia, de su palabra, de su perdón. ¿Sabes? Hoy es el momento de alabar a Dios con la actitud correcta. Este pasaje, al decir batir las manos, es decir, aplaudir, gritar, no quiere decir que los mudos o los mancos no pueden alabar a Dios. No, se trata de una actitud, como decíamos, con alegría, con agrado, con satisfacción. Algo que sea importante para ti y para mí, porque se denota cuando las cosas nos importan, cuando lo hacemos con cuidado, con dedicación, con alegría, con cierto rasgo de tener el privilegio de hacerlo. Bueno, ¿cuál es tu forma de vivir? ¿Cuál es tu forma de cantar? ¿Estás satisfecho? ¿Te satisface la presencia de Dios en tu vida? ¿Te satisface alabarle? ¿Lo hacemos con el tiempo, con el espacio, de la forma adecuada? Mi voz da alegría, consuelo, gozo, plenitud de vida cuando me refiero a mi forma diaria de relacionarme, de platicar, de hablar. Porque esto alaba a Dios. Bueno, pues alabemos a Dios con conciencia, con intencionalidad en nuestro diario vivir. Alabemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe. Tengamos una actitud adecuada, porque eso alaba a Dios. ¿Recuerdas a aquella mujer? ¿Dónde tenemos que alabar? ¿En qué monte? No, no, no. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espero que tú y yo tengamos esa actitud adecuada. Segundo punto, alabemos a Dios con razón. Y no únicamente con razón con la mente, porque por supuesto que sí se refiere a eso, pero también las razones que Dios nos da para alabarle. Es decir, Dios no quiere que lo hagamos algo emocional simplemente porque la emoción se acaba. Y cuando tu vida se rige por emociones, ¿sabes? Vamos a ser de doble ánimo, vamos a ser llevados como la espuma del mar de un lado al otro. No, 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 que tu mente, que tu razón mueva la emoción, no que la emoción mueva tu razón. ¿Sabes? Ese es el dominio propio. Cuando dejamos que Dios nos ayude conscientemente a conocer y a saber manejar nuestras emociones. Y tenemos que alabar a Dios con razón, es decir, con nuestro cerebro, una alabanza inteligente, sabia, racional, pero también con razón, con conocimiento de por qué lo hacemos y de a quién lo hacemos. A mí me encanta cuando antes de ser pastor dirigía cultos, fui consejero de jóvenes, fui pastor de jóvenes, antes al principio, hace muchos años, se llamaba presidente de jóvenes, pero cuando dirigía cultos decía, ¿saben qué? Alabemos a Dios y a veces, aunque ahora me toque anunciar la participación que viene especial o cuando vamos a cantar, digamos, alabemos a Dios con la razón, es decir, con el pensamiento, sabiendo conscientemente, con plenitud, a quién le estamos cantando y qué le estamos cantando. ¿Sabes? Eso también es usar la razón. Verso 2 al verso 4. Sígueme con tu vista. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a la cual amó Selah. Muy bien, te voy a leer otra versión porque muchas veces cuando tú y yo escuchamos de que Dios es un Dios temible o de que debemos de temer a Dios o el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pensamos que es un miedo terrorífico de que no nos castiguen. No, 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 no. Es un respeto sublime, amoroso el que le tenemos que tener a Dios por medio del conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. De qué condiciones y qué consecuencias puede tener una relación con Dios, una buena o una mala,
o una pésima relación con Dios. Déjame te leo esta otra versión, verso 2 al verso 4, dice la letra. Pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra heredad y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob, a quien ama. Por supuesto, verso 3, verso 4 nos habla de esas tierras prometidas como eh, el pueblo de Dios por su necedad, por su duro corazón, por su dura cerviz, cabezota dura. Tú y yo nos ubicamos con ese término, para que no únicamente juzguemos al pueblo de Israel. ¿Sabes? No entró a la tierra prometida, estuvo vagando por el desierto, en Canaán estuvo, y sabes, Dios permitió que la gente valorara lo que estaba haciendo, y aunque el plan de Dios de la salida de Egipto a la tierra prometida era de días, se convirtió en años. ¿Sabes qué terrible es cuando no decimos conocer a Dios y vivimos como si no lo conociéramos? No es necesario que tú y yo hagamos becerros de oro, ídolos, que tú y yo, porque en aquel tiempo traicionaron a Moisés, de hecho lo quisieron cambiar y hasta lo criticaron y se detuvo la caravana porque le dio lepra a quien inició esa crítica. ¿Sabes una cosa? De tal manera que conocemos a Dios es de tal manera que vivimos, porque Dios nos da razones para alabarlo. Dice, es temible, es digno de respeto, de amor, de conciencia, quién es Dios y quién soy yo. De hecho, dice imponente esta versión que leímos. Él es el gran rey, rey de reyes y señor de señores, sobre toda la tierra. No únicamente es el rey de Israel, no únicamente es el rey del pueblo hebreo, de los judíos, es rey de toda la creación, de todo el mundo, porque Él es el Dios creador. Hasta de los ateos, de los que dicen no creer en Dios, de los que lo niegan, es rey y Dios de quien lo crucificó, quien lo escupió, quien se burló de él, quien lo sigue haciendo con su forma de vivir. Pero cuando tú y yo conocemos a Dios, tenemos muchas razones para alabarle, para adorarle, para estar con Él, para disfrutar su presencia, para disfrutar la alabanza y para saber lo que Él hará. Porque también nos habla del futuro. Él someterá a los pueblos a sus pies, dice este verso. ¡Wow! A las naciones debajo de nuestros pies. ¿Sabes? Tú y yo somos parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido, porque tú y yo decidimos por gracia, por medio de la fe, creer en Dios. Él va a elegir tu heredad y mi heredad, es decir, lo que Él nos va a dar. ¿Sabes? Habla un poco de cómo Dios trabajó, de cómo Dios escogió la tierra prometida, de cómo, ¿te acuerdas? Decía que esta tierra fluía leche y miel, o sea, es decir, era una tierra próspera, una tierra grande, hermosa. No sé si recuerdas cuando fueron los espías, decían, sabes que hay unos frutos tremendos, grandes, o sea, era una tierra no únicamente apta, sino muy buena para vivir ahí. Esa es tu heredad. Algo muy, no únicamente bueno, muy bueno. Ahora, ¿estás dispuesto a tomar la tierra por heredad? ¿O te da miedo algo, no? ¿Qué te da miedo en la vida? Porque en este caso les dio miedo quien habitaba ahí. Cuando fueron los espías, el informe de 10, de 12 decían, pues sí está bonita, los frutos son grandes, está ideal, pero los habitantes son muy grandes, nos van a destruir. Tuvieron miedo. Decidieron confiar en Dios y usar su razón a la razón para tomar lo que Dios les había prometido, les había heredado, les estaba dando. Y eso es una razón para adorar a Dios. Pero tú y yo decidimos, porque el ser humano tiene el libre albedrío, ¿sabes? Dios te ama y Dios me ama. Que esto es parte de lo que dice el pasaje, la hermosura de Jacob a la cual amó. Dios ama a la gente que decide caminar con Dios. ¿Recuerdas a Jacob? Jacob, ahora Israel, alguien que dice la escritura que peleó con Dios, es decir, se aferró a que Dios lo bendijera, es decir, a que Dios lo cambiara, lo transformara. Se había cansado de ser un tramposo, engañador. Y tú y yo tenemos que cansarnos de ser quienes somos, porque en Dios somos mejores. Tenemos que tener conciencia de lo que Dios hace en nuestra vida, de quién es Dios, el Todopoderoso, el que nos puede cambiar, el que nos puede transformar, el que puede cambiar cualquier circunstancia. Bueno, Dios nos habla y nos hace ver cómo nos ama, cómo Él tiene el plan perfecto que a veces tú y yo
no lo cumplimos por necios, por miedosos, por no cumplir sus planes, por no tener en cuenta la heredad que Él quiere darnos, el amor que Él tiene para ti, para mí. Nos conviene conocerlo, nos conviene tener razones para adorar, razones en todos los sentidos. Bueno, hagámoslo. Analicemos si nuestra fe es suficiente, si no, si alguno es falto de fe, si alguno es falto también de sabiduría, pídasela a Dios. Aferrémonos a la bendición de Dios. Pongamos en práctica nuestra fe, que se nos note. Tenemos una vida entera para adorar a Dios con una fe buena, con una fe aplicable en nuestra vida. Y más allá de nuestra vida, vamos a tener una eternidad para alabar a Dios. Bueno, alabemos a Dios con nuestra razón, con todos nuestros sentidos. Alabemos a Dios con razón porque Él se la merece, la alabanza, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Hagámoslo, hagámoslo. Alabemos a Dios con toda la razón, con todos nuestros sentidos. Y si lo hacemos, vamos a tener toda la razón. Tercer punto, alabemos a Dios con atención. Dice el verso 5, subió Dios con júbilo, Jehová con el sonido de trompeta. De hecho, aquí me llama mucho la atención porque este verso 5 es traducido en forma diferente en la otra versión. Aquí se subió y aquí dice Dios ascendió con grito. Ascendió, no es lo mismo. Con grito poderoso. El Señor ha ascendido, estruendo de trompetas. Oye, ¿sabes una cosa? Ubicamos a Dios en el cielo. De hecho, a veces decimos, Dios, ayúdame, y volteamos al cielo, o levantamos a las manos al cielo como si nos fuera a caer la bendición, o levantamos las manos como alabando a Dios, porque ubicamos a Dios en el cielo, porque pensamos que ahí está Él, porque sabemos que Él es más alto, más glorioso, sabemos que tiene el estrado de sus pies, son las nubes. Bueno, hagamos lo que tenemos que hacer, pero hagámoslo bien. Hagámoslo con atención porque es para Dios. O sea, si vas a alabar a Dios, aquí dice con el sonido de trompeta. Te recuerdo que la trompeta era algo más estruendoso, algo más notable, porque al principio te recuerdas que decía, con tu voz grítale, con voz de júbilo, con voz de alegría, que hablaba de la actitud, hablaba batir las manos, aplaude, o sea, esto genera un ruido. Bueno, el ruido de trompeta es mucho, mucho más fuerte, pero también cuando entraba el rey, tocaban las trompetas para anunciarlo. Bueno, ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos que reconocer los atributos de Dios. Nos recuerda, por supuesto, las razones, los motivos con la cual debemos de alabar a Dios. Tenemos que hacerlo con fe. ¿Sabes? La razón de la alabanza es el conocimiento de Dios, el conocimiento previo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ha hecho en el pasado y también por fe lo que Dios hará. No perdamos de vista de qué se trata la adoración de Dios. No se trata de ti ni de mí. Y tenemos que poner atención en Dios. Es decir, no quitemos nuestro corazón y nuestros ojos de Dios, porque a veces los problemas, te decir, nos ayudan a hacerlo, pero nos desayudan a hacerlo. Nos distraen, nos alejan de la verdadera adoración. ¿Sabes? Alabemos a Dios. Que la gente se dé cuenta que estamos alabando a Dios. Que tú y yo anunciemos que nuestra vida es una vida dedicada para alabar a Dios. Que los vecinos se den cuenta, que los que trabajan en el gobierno, porque pues tenemos fallas y tenemos que reconocerlas y pedir perdón. Y sabes una cosa, a veces no somos dignos representantes de Dios. Pero Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Él es sabio y quiere que le adoremos con mucha atención. Cuidemos nuestro testimonio, porque a veces fallamos. Cuidemos cómo alabamos a Dios, porque a veces estamos anunciando de una manera incorrecta a Dios. Dios es digno de que lo alabemos como lo que Él es, como quien es Él. Demos ejemplo de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Demos ejemplo de quién es Él por lo que está haciendo en nuestro corazón. Hagámoslo con cuidado y si nos equivocamos, ¿sabes qué? Conversión, 180 grados. Arrepintámonos, vayámonos a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Tenemos que mirar a Dios, imitarlo con atención. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso, porque somos no únicamente hijos de Dios, imitamos a Dios. Imitamos el carácter de Dios, por eso tenemos que conocerlo. Conocemos la palabra de Dios y vivimos su voluntad, por eso tenemos que conocer su voluntad, su palabra. Bueno, acerquémonos a Dios para poder poner atención, imitémoslo,
Alabemos con propósito, hagámoslo de veras, pongamos atención en lo que Dios nos dice por medio de la oración, por medio de la naturaleza, por medio de las circunstancias, por medio incluso de nuestros errores y por supuesto por medio de su palabra. Bueno, aquí por supuesto que tiene un gran desafío, un gran desafío. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, habla del pasado. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como el pueblo de Dios. ¿Sabes? Aquí no está hablando del verso 6 al verso 10, del pasado, del presente y del futuro, y al final cierra con un referente al pueblo de Dios. Dice el último verso, Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, y Él es muy exaltado. ¡Wow! Como el pueblo de Dios de Abraham. Estoy seguro que si tú sabes referentemente la historia de los judíos, sabías que era el Dios de Abraham, de Jacob, ¿sabes? En Abraham empezó Dios a hacer una nueva nación. Una gente que creyera en Dios, que se acercara en forma diferente a Dios, que por supuesto se dejara pulir, cambiar, transformar por Dios después de que su familia se dedicó a ser ídolos. Dios cambia su forma de acercarse a Dios, Él cambia su forma de creer, le reenseña y le hace salir de su tierra, de su parentela, para tener una experiencia especial con Dios y hacer una nueva nación, ¿sabes? Hoy Dios nos desafía a alabar a Dios, a ser congruentes como conscientes con esta alabanza en el conocimiento de quién es Dios, a cantar, a alabarle, a no tener excusas para cantarle, que se note nuestra alabanza cuando levantamos la voz, cuando vivimos con alegría, con gozo, sabiendo quién es Dios para nuestra vida, cuando batimos nuestras manos, cuando sonamos la trompeta para anunciar que el Rey ya viene, cuando recordamos quién es Dios, qué hizo, qué hace y qué hará en nuestra vida, en la vida de su pueblo. Cuando recordamos que Dios nos ama, cuando recordamos que Dios es amor, nos da júbilo para cantarle. Cambiemos nuestra actitud, mejoremos nuestra actitud, mejoremos nuestra confianza en Dios, alabemos a Dios por medio de nuestra fe, de nuestro estilo de vida. Seamos ejemplo, demos testimonio de esto, con intencionalidad, con razón. Dejemos que Él sea nuestro refugio. Espero que tú y yo hayamos aprendido muchas cosas de este Salmo 47 y se denote en nuestro diario vivir. Que Dios te bendiga, espero verte pronto. Por supuesto, tenemos desde mayo hablando los domingos de la familia. Estás cordialmente invitado si es que vives en Jalisco, Guadalajara, Jalisco y Zapopan especialmente. Bueno, estás invitado donde vivas, por supuesto, pero también te puedes conectar en línea. Si tú vives en cualquier parte del país y del mundo, comunícate con nosotros y te podemos recomendar alguna iglesia un lugar donde se estudie la palabra de Dios con buena doctrina. Si tú quieres conocer más de la palabra de Dios, escríbeme, platicamos, tenemos una reunión, incluso si no tienes una porción de las escrituras, te obsequiamos una Biblia. Que Dios te bendiga, espero verte pronto, la siguiente semana Salmo 48 y si puedes, si quieres, este domingo vamos a seguir hablando de la familia. Hasta pronto.